Buenas noches, siempre un gusto saludar a todo el pueblo hondureño. Bueno, precisamente nos encontramos en la ciudad de Guatemala, en la Plaza de la Constitución, la plaza central. A mi espalda, el Palacio Nacional de la Cultura, que alberga a las principales autoridades de nuestro país, el presidente Alejandro Yamatei. Pero hoy la protesta, o estos días más bien, la protesta en realidad es en contra de las autoridades del Ministerio Público, institución encargada de las investigaciones en nuestro país, específicamente contra la fiscal general Consuelo Porras. De hecho, hoy se está cumpliendo el 9º día de manifestaciones acá en nuestro país. Más de 140 bloqueos en toda la República de Guatemala, más de 15 bloqueos dentro de la ciudad de Guatemala, algo que la historia no había marcado de esa manera, tantos bloqueos, y la mayoría, porque hasta en los últimos días se han tornado algunos disturbios, pero en su mayoría han sido totalmente pacíficos. Se ve incluso una fiesta cívica manifestando y pidiendo la renuncia de un juez de nuestro país, de la fiscal general Consuelo Porras, y algunas otras personas del ente investigador. Primero, mostrarles lo que está sucediendo en este momento acá en la Plaza de la Constitución, mientras les doy un resumen muy rápido de lo que ha sucedido. Luego de nuestro proceso electoral el 25 de junio y luego la segunda vuelta electoral el 20 de agosto, en donde el presidente electo ya es el actual diputado Bernardo Arévalo, se torna una serie de investigaciones en torno a esta situación, lo que ha despertado el descontento primero de la organización política, pero luego va más allá de eso y se ha tornado una molestia en la mayoría de guatemaltecos. ¿Por qué? Porque se está evidenciando que el Ministerio Público, con base a algunas acciones con irregularidades e incluso secuestrando cajas de las actas que oficializaban las votaciones generales en nuestro país, de alguna forma el miedo o la consigna es que no nos roben las elecciones, proteger a la democracia de nuestro país. Esto es lo que la mayoría de grupos de sociedad civil, algunos empresarios, religiosos, políticos y distintos sectores de nuestro país están pidiendo que se respete la democracia, que se respete la decisión del pueblo guatemalteco, quien acudió a las urnas el 25 de junio y el 20 de agosto a las elecciones, y que no se pueda de alguna forma vulnerar ese derecho. Volviendo a las imágenes que están en pantalla acá en la plaza central de la ciudad de Guatemala frente al Palacio Nacional de la Cultura, acá un grupo de guatemaltecos bastante grande está dando paso a esta manifestación. Además, también mencionar que, aunque hoy se está llevando a cabo de una manera pacífica, ayer fue totalmente lo contrario. A esta hora acá era prácticamente un campo de batalla. Infiltrados, es decir, llegaron para precisamente manchar esas manifestaciones pacíficas y se enfrentaron con los antimotines, un grupo especializado de la Policía Nacional Civil que vino acá con bombas lacrimógenas y de alguna forma se enfrentó con los manifestantes. Hoy la historia acá, al menos en la plaza, es diferente, se está dando de manera pacífica. En algunos puntos de bloqueo sí se tornó de alguna forma violenta o se ha intentado conforme a se ha intentado por parte de la Policía Nacional Civil quitar los bloqueos que hay en nuestro país. Son más de 140 bloqueos los que hay en todo el territorio nacional, al menos 15 bloqueos en las principales rutas dentro de la ciudad de Guatemala. Y en resumen, para hacerlo de alguna forma breve, es lo que está sucediendo en nuestro país. 9º día de manifestaciones. Si tuvieran alguna duda, con gusto les resolvería desde la ciudad de Guatemala. Si no, pues hasta acá mi reporte de la situación que se está dando acá en Guatemala. No, José, usted nos decía que esta situación es sin precedentes, que es primera vez que ven tantas carreteras bloqueadas.
ya hemos escuchado testimonios en distintas emisiones de HCH de conductores de trailers, de camiones que están siendo afectados, que han manifestado en reiteradas ocasiones que están directamente siendo perjudicados por estas protestas, pero todo indica que ellos no van a cesar hasta que sean separadas las autoridades, ¿verdad, José? Sí, para contestar voy a alejarme un poco de este sector porque el ruido es bastante intenso, pero bueno, para responder a la pregunta, por un lado, lógicamente, las muestras de molestia y de manifestación de estos grupos en toda la República de Guatemala. Por otro lado, lógicamente, el sector empresarial, muchos negocios se han visto obligados a cerrar, grandes cadenas de restaurantes, una muy famosa de hamburguesas en la región ha cerrado todos sus restaurantes, varias cadenas grandes de restaurantes de nuestro país y de la región completa han cerrado los restaurantes, al menos ya por 3 días. Los camiones no han logrado pues, conducirse a los mercados. Es decir, por un lado las manifestaciones y por otro lado no hay que dejar de mencionar que sí hay millones ya de pérdidas en el tema del comercio. La educación prácticamente está parada porque no han ido a estudiar en muchos de los lugares los alumnos de todos los grados en nuestro país, y esto ha generado pues esa comparación entre ambos sentidos. Ahora bien, precisamente pareciera ser que no van a cesar estas manifestaciones. Todos los grupos, todos los bloqueos, los líderes han mencionado que no se van a retirar hasta que vean en las noticias, así lo dicen, hasta que veamos en las noticias la renuncia de Consuelo Porras, que es la fiscal general del Ministerio Público. Así que habrá que esperar, porque también por otro lado las autoridades del Ministerio de Gobernación, las autoridades de seguridad de nuestro país, sí han dicho que también tienen que velar por el derecho de libre locomoción y podrían ya llegar a los bloqueos, ya con el uso de la fuerza, empezar a retirar a los manifestantes. Correcto. Esperemos que no se torne de una manera violenta y que tengamos que lamentar de alguna forma atentar contra la integridad física de los manifestantes. Correcto. Esperemos que todo se vaya desarrollando de una forma pacífica y que se logre al final de cuentas que todo termine de buena manera. Así es. Tenemos una pregunta más, José. En el caso del presidente Yamatei, ¿exactamente qué medidas ha tomado para tratar de controlar la situación? ¿Se está hablando de una posibilidad de un estado de excepción, un estado de sitio en Guatemala? ¿Es tanto el clima de inestabilidad que hay en ese país? Sí, de hecho, en estos 9 días se ha mencionado en 2 ocasiones como un rumor que se podría declarar un estado de excepción en todo el territorio nacional para poder retirar a los manifestantes, obviamente quitándoles ese derecho que marca la Constitución de reunión y de manifestación. Sin embargo, han desmentido estos rumores en estas 2 ocasiones. Ayer, el mensaje más contundente y claro del presidente de la República, Alejandro Yamatei, fue que han de alguna forma evidenciado que sí hay grupos que están tomando estas manifestaciones pacíficas para ya tener algunas acciones violentas y que se alejan de las peticiones de los manifestantes. El presidente ha dicho que se respeta y que se estará priorizando el diálogo, pero que sí se estará también de alguna forma empezando a retirar los bloqueos. Y esto evidentemente sería con el uso de la fuerza, pero hasta el momento aún no se ha concretado este llamamiento del presidente de la República, pero yo creería que no pasaría más de 24 horas para que las autoridades de la Policía Nacional Civil empiecen ya, ahora sí, a actuar en contra de los manifestantes que están bloqueando, como ya lo decía, más de 140 puntos en todo el territorio nacional. Muchas gracias a nuestro compañero José Vega, muchas gracias, muy atento en este reporte muy completo amplio que nos ha hecho de toda la crisis que se está viviendo en el vecino país. Nuestro compañero José Vega, a quien vamos a estar contactando, ¿verdad, Cecia?, del canal Antigua Guatemala, para que nos siga dando más adelante información sobre lo que está aconteciendo ahí. Muchas gracias, compañero José Vega.